everyone, welcome to Redesign. Hola a todos y bienvenidos a Rediseño, renovando y dando un propósito nuevo. Are shown here, and we'll be following up with Para esta sesión vamos a seguir con una encuesta y más información de cómo recibir crédito de la IA. Vamos a tomar preguntas a través de la sección y si nuestro orador no puede captar todas las preguntas, las vamos a contestar por escrito y las vamos a compartir por la aplicación. Ahora es un placer introducir al orador para esta reunión, Carl Elefante. Carl Elefante es director del estudio de arquitectura Quinn Evans y realmente tiene proyectos de revitalización. Ha hecho muchos proyectos y trabaja sobre la preservación histórica en temas sustentables. Él es fellow del Instituto de Arquitectos, una asociación para la preservación, y en el 2018 el señor Elefante fue presidente del Instituto Americano de Arquitectos. Carl, todo tuyo. Muchísimas gracias, Aaron. Realmente es un placer estar aquí para todos. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. A ver, voy a recomenzar para que me vean en la pantalla. Bueno, parecería que ahora sí, ¿no? Quizá alguien de la parte tecnológica me pueda ayudar con todo esto. Bueno, voy a comenzar entonces, no importa. Me dice el Zoom que el video está encendido. Sí, estamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla. Aquí vamos. Nuevamente es un placer estar aquí y me disculpo porque la sesión de la mañana quedó un poco interrumpida, pero claramente es un día muy importante el de hoy. Estoy muy contento de ser parte de todo esto. Como dijo Aaron en la presentación, yo he sido arquitecto, constructor durante un montón de tiempo, casi toda mi carrera, y realmente tiene una importancia muy interesante en términos de la acción climática, los temas de carbono, pero principalmente la huella de carbono incorporada. Y hoy voy a hablar de todo esto. Voy a comenzar entonces hablando un poco acerca de mi perspectiva, de quién soy. Yo he tenido mucha suerte como arquitecto, mucha suerte. Me gustaría pensar en hablar el privilegio que tengo y de la suerte que tenemos viniendo de este lugar. He trabajado en lugares increíbles a lo largo del país. Realmente he visto edificios y construcciones que han sido un privilegio real a nivel histórico, y esto me da una perspectiva sobre el valor de los edificios existentes, que la mayoría de los arquitectos no tienen esta exposición. La mayoría de la gente en la profesión de la arquitectura no tiene la oportunidad de sumergirse en el valor de estas construcciones existentes, y no todas son tan maravillosas, pero bueno, estas nos dan un sentido del valor de lo que tenemos en términos de construcción. Me gustaría hablar de dónde estamos hoy en el 2020 y simplemente me gustaría decirles qué tan familiarizados estamos aquí. Yo terminé en los 60 la Universidad de Arquitectura. Teníamos un montón de posibilidades que se abrían ante nosotros. ¿Cómo íbamos a imaginar que el primer hombre iba a caminar sobre la luna en esa época? Y ya pasaron 60 años, posibilidades increíbles, y también
tiempos disruptivos, el peor de los tiempos con los cambios climáticos, ahora con el COVID-19, tenemos la misma sensación de que tenemos que luchar para llegar a la segunda fase y los cambios climáticos son una parte clave de todo esto. Otra cosa para mí, yo crecí en la era de Kennedy y muy impresionado quedé como adolescente con él y esta época. Mucha gente recuerda lo que él decía, no te preguntes lo que vos podés, lo que el país puede hacer por ti, sino que lo que tú puedes hacer por el país. Esta parte de su discurso fue muy importante y muchas veces se olvida. Kennedy aceptó los desafíos de su generación. El desafío de su generación era el holocausto nuclear, que aseguraba la destrucción. Su preocupación sobre el mundo que él enfrentaba eran reales. En menos de 2 años, una crisis misilística se iba a enfrentar y probablemente la más grande del mundo que hemos sobrellevado, ¿no? La guerra nuclear fue evitada. Y Kennedy dijo, es nuestra generación la que tiene que enfrentar el desafío. Nosotros tenemos que enfrentar este peligro, pero el propósito nuestro de estar aquí es este, para enfrentar esto y con la crisis climática debería fortalecerse. De cierto modo, el enemigo que enfrentaba Kennedy era mucho más tangible, ¿no? Lo podemos ver, ahí podemos ver las armas nucleares, podemos ver, percibir las tensiones entre países. Con el cambio climático es mucho más difícil porque requiere de una transformación de lo que hacemos. Es una transformación enorme y una tarea monumental. También es una gran oportunidad. ¿No piensan ustedes que podemos hacer del mundo un mejor lugar para vivir? Y el cambio climático requiere de que cambiemos lo que nosotros hacemos en el entorno para eliminar el carbono. Es una oportunidad para hacer otras cosas y abordar los temas de justicia social, racismo y también las pandemias. Entonces, yo siento que nuestra generación tiene un desafío mayor con el cambio climático, pero también una oportunidad no menor. Y voy a hablar de todo esto. Entonces, ya sabemos todos en dónde estamos y para qué estamos hoy. Estamos en el momento del restablecimiento del Acuerdo de París, que fue un umbral muy importante, como escuchamos esta mañana. Esto fue una lucha para que el cambio climático fuera una conversación en la agenda de las naciones, una conversación positiva, que todos estuviéramos de acuerdo. Fallaron durante 20 años para llegar al punto a donde llegarían en el 2050. No minimicemos lo importante que era este momento, tampoco minimicemos lo importante que es el señor Masria y el tema del sector de construcción y la capacidad del sector de construcción de dejar de ser una fuente principal de gases de efecto invernadero para ser una solución a la crisis climática mundial. Nosotros hemos visto varias versiones de este gráfico seguramente. Nosotros reconocemos también, hay dos interpretaciones. Una es reconocer que el entorno de la construcción es responsable por la mitad de los gases de efecto invernadero. Si lo miramos en forma holística, la civilización es 100% responsable de todos los gases de efecto invernadero y nosotros delineamos esto en el entorno. O sea que el trabajo es nuestro para abordar. Otra cosa que tenemos que recordar en la cumbre de la construcción,
nosotros hablamos hoy, escuchamos a Masria hablar de esto hoy, pero estos tres cambios de paradigma son esenciales. Tenemos que depender de la energía renovable, tenemos que dejar de lado los combustibles fósiles. La industria de los combustibles fósiles ya no sirve tanto, se sienten víctimas, pero atravesaron la experiencia de que su producto fuera de $50 el barril a cero. Esto los motiva a entender que necesitan un cambio, una transición bien pensada que va a llevar 10 años para salir del combustible fósil y también que las construcciones operativamente sean eficientes y que las construcciones tengan menos carbono incorporado. En la historia de hoy se habló del despertar del Acuerdo de París, del restablecimiento. Y también me gustaría hablar de cómo los edificios o la construcción se basan en el manejo sustentable también. Yo ya les mostré mi trabajo y les quiero dar otro ejemplo pequeño de la National Academy of Sciences, la Academia Nacional de Ciencias en Washington, D.C. Seguramente ustedes dirán que es un edificio histórico muy bonito y que no hay tantos como este en los Estados Unidos. Es verdad, y tuve la suerte de trabajar en un proyecto como este, pero es un proyecto con muchas restricciones, limitaciones de qué es apropiado hacer con un edificio como este. A pesar de que tenemos esta sensación de que tenemos que establecer una agenda muy sofisticada aquí, pudimos incorporar la energía renovable en el proyecto. Este proyecto ha estado en curso durante más de 10 años. En esta construcción tenemos el más alto nivel de discusiones en la Academia de Ciencias sobre el cambio climático. Los científicos aquí pueden ver en estas conferencias que aún un edificio histórico de esta característica es parte de la solución hacia la energía renovable. Vamos a tomar esta actitud y trasladarla y proyectarla hacia cómo entendemos el tema del carbono en los edificios. Seguramente han visto antes que en una forma convencional, cuando vemos cómo los edificios se construyen, la práctica convencional es que a lo largo de 20 años, las emisiones de gases de efecto invernadero igualan a las de carbono en el edificio. Esto es un número bastante generoso. Yo he visto un proyecto que iba a recapturar el carbono incorporado a 60 años. Esto es mucho tiempo en nuestro mundo, pero la noción de cómo analizamos el carbono operativo es muy familiar y a medida que pasan los años, nosotros estamos básicamente consumiendo combustibles que agregan a esta huella de gas de efecto invernadero en la construcción. Si nosotros podemos rebajar esto, aquí vemos un 75% de mejora. Esto no es algo que pasa en cantidad, sino que pasa a lo largo del tiempo. Yo quiero introducir esta escala de tiempo para pensar en el carbono, porque la escala de tiempo es muy importante. El carbono incorporado también tiene una escala de tiempo y esta es una muy difícil de entender para la gente común. Pero esta es la huella de carbono incorporada en una construcción, en donde vemos que la mayor parte de la huella proviene de esta construcción sustancial de la estructura del edificio. A esto le agregamos las mejoras del sitio que tenemos que hacer, la pavimentación, el hormigonado.
la carcasa, eh, el sistema mecánico, el plano espacial, el particionamiento, la terminación y también las terminaciones finales que nosotros cambiamos regularmente. Es perfectamente el comportamiento estándar, eh, lo que sucede cada 10 años. ¿Cómo cambia esto con el tiempo? Lo que sucede es que estos elementos diferentes de la construcción tienen diferentes ciclos de vida que se mejoran durante el transcurso del tiempo y es inherente a cada material. El carbono inherente también tiene un marco temporal asociado. De modo que, ¿qué quiere decir todo esto en el contexto real de los edificios y las ciudades con las cuales estamos lidiando hoy? ¿Y cómo hacemos que esto funcione a nivel de escala? Hoy Ed Masria habló de lo que él dice, las montañas y las planicies de los edificios. Nuestras ciudades modernas tienen edificios gigantes con la huella de carbono y después tenemos planicies de edificios más pequeños, que es la otra mitad. Nosotros tenemos que prestar más atención y tenemos que aprender y prestar atención. Acá tenemos el parque de construcción capturado con la encuesta de consumo de energía de edificios comerciales, que es una base de datos muy importante en Estados Unidos. Estados Unidos es muy único. Este diagrama es diferente del de cualquier otro país. 200.000 metros cuadrados, de 324.000 metros cuadrados, pies cuadrados de edificios. Aquí tenemos casi 200.000 millones de casas familiares o residencias familiares y el resto son multifamiliares, comercios, instituciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Nos cuenta la naturaleza de los edificios que nosotros tenemos que abordar. ¿Cuál es la naturaleza del parque de construcción? Este es un diagrama de edificios comerciales, de una encuesta, que es una encuesta eh, que yo siempre tengo en cuenta. Nosotros podemos tener un mensaje de las características, de los desafíos y las soluciones que nosotros podemos ver analizando las estadísticas. Aquí los edificios anaranjados son los previos a la Guerra Mundial y son edificios como los de la Academy of Science, la Academia de Ciencia. Las azules son edificios modernos, de los cuales habló Ed Masria esta mañana. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades del mundo han sido transformadas en estos edificios modernos. ¿Y cómo son estos edificios? Antes déjenme mencionarles que esto muestra el impacto de duplicar el parque de construcción. Esto habla de, pensemos en esta cantidad de crecimiento, enorme cantidad de crecimiento, pero no es sin precedentes. Miremos todas las otras construcciones, la mitad de las construcciones en el 2060 van a ser construcciones ya existentes. Desde ese punto de vista, la mitad de nuestro desafío en las próximas décadas es tratar de ocuparnos del carbono producido por estas construcciones. Entonces, los edificios del siglo XX son diferentes de los del futuro. Él habló acerca de distintos edificios de gran escala que tienden a tener un encofrado diferente, más tenemos un revestimiento que se aplica
a este encofrado que se puede modificar también. Entonces, es un desafío diferente del desafío del siglo XIX comparado con el siglo XX. Hay un montón de investigación que fue hecha, un estudio de Terry P. Grape, de Grape Green, de Bill Browning. Aquí vemos algunas de esas torres de la modernidad en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Y son edificios difíciles. Se los construyó pensando en el uso intensivo de combustibles fósiles, con ventanas fijas, dependientes en sistemas electrificados, motorizados, y al momento de desenchufarlos, lo cual sucede cuando tenemos un apagón o un corte de luz, se convierten en edificios inhabitables porque no hay luz, no hay aire, no hay ascensores, no hay más nada. Entonces, resulta misterioso el por qué aceptamos una norma tal para nuestros edificios, y es algo de lo que intento comprender al trabajar con edificios de los siglos XVIII, XIX y XX. Pero resulta también importante que nos enfrentemos a los edificios de la modernidad porque se está dando en este momento una situación en la que tenemos una referencia completamente diferente y volvemos a la estación de Pennsylvania, Penn Station de Nueva York. En el siglo XX se demolió la estación existente, lo que la gente había pedido durante años, pero se lo considera un nivel de vandalismo urbano completamente inaceptable. Y entonces la gente, por el estado en el que se encontraba esa estación, llevó a la creación del regimiento de los Estados Unidos a través de la Ley de Preservación Histórica de 1906, que se aprobó 1 o 2 años después de haber comenzado los trabajos de demolición de esa estación de trenes. El primer edificio de 50 pisos o más en construirse en la ciudad de Nueva York, a cargo de Nathalie Deblois, que fue la diseñadora en jefe encargada de ese proyecto, única mujer, es un modelo que manifiesta el vandalismo urbano a un punto inaceptable. Y estamos apenas en el principio de ese movimiento y por eso necesitamos presentar una alternativa para los edificios del futuro. ¿Cuál es entonces ese futuro alternativo? Para los conservacionistas, al ver esta diapositiva, siento que la mente les va a estallar, porque es una buena reutilización de edificios de la era moderna. Lo que vemos aquí son edificios típicos de esa era en Washington, D.C., a la vuelta de la esquina de mi oficina. Y han perdido el revestimiento por completo, se les agregaron algunos pisos por encima porque la estructura con algunos ajustes podía tolerar que se apoyaran algunos pisos más por sobre la estructura existente y se revistió completamente, se lo reformó, se modificaron por completo los espacios internos. Diría que este modelo es de importancia y será emblemático y será retomado en esta difícil era de readaptación de los edificios de la era moderna. Sin embargo, se ha hecho mucho de este trabajo en los últimos 20 o 30 años a medida que los diferentes edificios alcanzaron un punto en el que necesitaban que se les hiciera un trabajo de modernización. Porque como las personas, los edificios envejecen y necesitan que se les hagan algunos retoques. Las personas no podemos beneficiar de tantos retoques como los edificios, sin embargo. Pero en todo caso, aquí tenemos algunos edificios. Lever House, en la derecha de la imagen,
Se ve exactamente como el edificio preexistente, que era un edificio histórico emblemático por su importancia, como lo mostraron esta mañana, como el símbolo de la modernidad que se había concretado en 1952. Es por eso que ese importante edificio histórico se restauró para que se viera exactamente como era antes de esos trabajos. Pero aquí no tenemos prácticamente ningún material preexistente en ese edificio. En el edificio Celebreeze Federal Building de Cleveland, se reutilizaron los materiales existentes, esencialmente, pero se revistió nuevamente el edificio con una segunda fachada en vidrio, lo cual hizo que el edificio tuviera un segundo revestimiento de mejor desempeño. Y todo eso al tiempo que se mantuvo el edificio original con todo el carbono intrínseco que eso implicaba. Y por último tenemos el Greenwide Federal Building en la ciudad de Portland, a la izquierda, que es un ejemplo de lo que se hizo con Lever House, solo que no se recreó lo que estaba antes, sino que se pensó en el rediseño en función de una necesidad de diseño específica para el clima, aprovechando el sol. Por eso es que esta vista de la fachada oeste muestra esas especies de aletas o alerones que se mueven con vides, y con ese diseño se puede atenuar el efecto del sol sobre esta fachada del edificio. Entonces ha habido mucho rediseño en este caso, y como ven hay mucha oportunidad de mejorar el desempeño de un edificio al hacer esto. Estos tres edificios parecen ser intervenciones muy extremas en los edificios. Por supuesto, hay un gran cambio a nivel del carbono intrínseco y lo vamos a ver en un poco más de detalle a continuación. Voy a mostrarles ahora el proyecto de Quinn Evans, que intervino un edificio de 40 pisos en Detroit que se había construido con fines comerciales en un edificio de oficinas, lo cual se nota a simple vista, pero debíamos reconvertirlo en un edificio de viviendas. Entonces fue una transformación sustancial del edificio, porque por supuesto para hacerlo todo el uso del espacio y los sistemas utilizados tenían que rediseñarse por completo. El edificio se reconstruyó por completo adentro, pero luego nos planteamos qué hacemos con el revestimiento. ¿Lo mantenemos, lo conservamos o lo cambiamos? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Y por supuesto decidimos conservar la estructura. En estos diagramas verán que el alcance de la renovación en cada uno de estos edificios de mitad de siglo presenta las mismas preguntas. Si queremos conservar la estructura, si se desea mantener el material estructural de base como marco del edificio, luego qué se hace con el revestimiento y todo lo que se puede hacer respecto del espacio interior para poder adaptarlo a los nuevos usos que se tiene por intención darle. Gran parte del trabajo que hacemos y que vemos a nuestro alrededor implica cambiar el uso del espacio de oficinas a viviendas u otros. Y lo que vemos a nivel de la recuperación del carbono intrínseco al hacer ese trabajo es que el revestimiento representaba una proporción relativamente pequeña del carbono intrínseco, mientras que el trabajo interno contenía entre 2 y 3 veces más energía intrínseca relacionada con el material de particionamiento y de división de espacios y los sistemas eléctricos, mecánicos, de iluminación u otros. Pero como ven aquí, la estructura en realidad era lo único que íbamos a mantener. Y vaya idea novedosa de conservación, mantener exclusivamente la estructura, ¿verdad? Pero es algo positivo e innovador el hecho de mantener nuestra fórmula en el carbono intrínseco en otra parte de la que se conserva habitualmente. Como ven, casi el doble o triple del carbono intrínseco
estaría presente si hubiésemos reemplazado la estructura de este edificio. No habríamos visto una mejora considerable. Por eso hay muchos motivos por los que ser cautos al momento de considerar estos edificios y ver qué pretendemos hacer. Y en ese sentido debemos pensar en el ciclo de vida completo de un edificio y en cuál sería el más efectivo, el más eficaz. Hablaba de ciclos de vida y debemos pensar en los edificios o las edificaciones como cebollas con muchas capas, porque una edificación exige que tengan, según las regulaciones, edificios a prueba de incendios, preparados para terremotos, para catástrofes naturales, para inundaciones. Entonces, los edificios tienen que ser increíblemente robustos para poder cumplir con el código y con las normas existentes. Al hacer eso, usemos una estructura de madera o de acero u otro que esté bien mantenida. Si se la trata apropiadamente, durará muchísimos años, si no para siempre. Por otra parte, el revestimiento sí necesitará algún tipo de intervención cada 50 años más o menos. Y a partir de mi experiencia como arquitecto especializado en la conservación, con un edificio de granito de 300 años o un edificio de 40 o 50, siempre el ciclo de vida del revestimiento será más o menos el mismo. Cada 40 o 50 años habrá que aportar mejoras. Tenemos protocolos, tenemos marcos que nos permiten entender el ciclo de vida y tenemos que aplicarlos a cada una de las capas de esa cebolla y preguntarnos qué hemos aprendido al hacer eso. Tenemos también entonces estas herramientas que se integran a nuestro proceso de diseño, a la ingeniería, a la arquitectura, a la construcción, y eso que nos da la información necesaria para saber cuándo tomamos una decisión. ¿Cuáles son las implicaciones de la decisión sobre cierta parte del carbono operativo y sobre el carbono intrínseco? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y luego pensar en la importancia del rediseño, la reutilización y de tomar las decisiones acertadas respecto del carbono intrínseco. Hay mucha información respecto de las herramientas y no entraré aquí en los detalles, pero diré que nuestra capacidad de referenciamiento, de comparar y de medir depende de poder tener una cantidad adecuada de datos exactos para entender exactamente las implicaciones de las decisiones que tomamos. Voy a dedicar un momento más a esto para decir que sí se necesita un abordaje un poco más diferenciado. Tenemos aquí algunos diagramas de CS Hub, donde vemos que la materialidad del concreto u hormigón y las emisiones de gases de efecto invernadero del concreto u hormigón son dos esquemas completamente diferentes. Y entonces debemos concentrarnos en el proceso de elaboración del cemento, de la producción. Y entonces al ver esos detalles aprendemos muchísimo sobre la importancia de nuestras decisiones. Para llevarlos al final de nuestras deliberaciones de hoy, presentaré el sistema de valores y la manera de abordarlo. Habrán oído hablar mucho del concepto de positivo en carbono. ¿Cómo podemos hacer que estos desafíos se transformen en oportunidades? Que el futuro de la profesión de arquitectos nos haga regocijarnos por esa posibilidad de trabajar en reconstrucción, renacimiento, rediseño de edificios. Es importante y honestamente hay muchísimas oportunidades en ese campo. Debemos, para comenzar, entender el impacto que tenemos y entonces hacernos responsables de eso. Es algo que nos lleva siempre de vuelta al principio del movimiento ambiental. Al menos en Estados Unidos, este nacimiento surgió a partir de los escritos de Rachel Carson con su libro Silent Spring. El movimiento de conservacionismo en sí mismo fue tomando importancia, fue cobrando importancia. Aquí tenemos unas imágenes de Peggy Guggenheim
frente a la estación de Pennsylvania en la ciudad de Nueva York. No fue exitosa al momento de exigir la conservación de la estación, pero fueron movimientos de importancia. Y entonces tenemos que aprender a ver el valor de los edificios. Este es uno de mis proyectos favoritos de Quinn Evans. Originalmente se trataba de un edificio de viviendas bastante modesto en Garfield Street, de la era renacentista, en un barrio de origen afroamericano en el centro de la ciudad de Detroit. Entonces, para mí se trataba de un edificio en cierto modo histórico, además de ser una pila de ladrillos, como se lo consideraba. Y sé que cuando el propietario de un edificio ve una edificación que está en este estado, es difícil ver el valor que tiene, pero lo tiene. Puede volver a ser un lugar maravilloso en el que vivir y contribuir a la historia del renacimiento de Harlem, del distrito Blue de Detroit, pero también puede ser un edificio que puede cumplimentar cada una de las prácticas ecológicas disponibles y nada nos impide que consideremos la renovación de edificios como este para llevar a un renacimiento de edificios como este como manifestación importante del movimiento ecológico. Hablé un poco de esto hace un momento. ¿Qué pensamos al respecto cuando hablamos del greening como concepto? Es un modelo que depende mucho de la tecnología porque tenemos edificios con sistemas mecánicos completamente automatizados que responden, como en el caso de este edificio, The Edge en Ámsterdam, a las condiciones climáticas, que saben cuántas pulsaciones tienen por minuto, que les va a dar un mensaje en la pantalla de sus Fitbits, sus relojes, indicándoles que deben ponerse de pie, moverse. Y esto para demostrarles a qué punto dependen estos edificios de la tecnología. Pero no siempre fue el caso. Y lo que se conoce como diseño pasivo, y me parece que es algo que está muy mal interpretado actualmente, muestra que existen modos de hacerlo sin depender tanto de la tecnología. E incluso diría que conectan más con los ocupantes de ese edificio y que lo llevan, por ejemplo, a ponerse de pie y abrir una ventana cuando hace calor. Para mí, eso es algo que me involucra muchísimo más y prefiero poder tener ese rol. Y es lo que aprendemos a través de la observación de determinados edificios. E incluso los arquitectos modernos, como Ed Masria, no sé si habrán escuchado hablar de él y espero no equivocarme en su nombre, pero Ed empezó así, entendiendo que los edificios pueden ser inteligentes y que nuestro diseño de los edificios puede ser inteligente y tener un impacto y que no se necesita tener un artefacto diferente para cada una de las funciones. Entonces, para llegar al final de mi presentación, quisiera destacar la importancia de lo que dice Peter Kelford. Y es que estamos en la era de la crisis del comercio en carbono, pero también estamos empezando a ver un surgimiento o una mayor importancia del ambientalismo. Seguramente habrán escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se lanzaron pocos meses antes del Acuerdo de París y de la COP21. 6 meses luego de la Cumbre de París también se celebró la reunión Habitat 3 en Quito en octubre de 2016, que llevó a la adopción de la New Urban Agenda, la nueva agenda urbana de las Naciones Unidas. Y estos dos planes están involucrados, están mutuamente integrados. Es por eso que tiene que haber soluciones positivas y todo lo que necesitamos es tener un medio ambiente sostenible. Para el cambio climático, lo que tenemos que ver es que los edificios pueden generar electricidad ecológica o energía ecológica y pueden capturar carbono. Pero no quiero ser aquí demasiado reiterativo porque Peter Kelford lo ha dicho de sobra y ha sido demasiado claro. Aquí lo que importa es el diseño y el impacto, porque no estamos solamente diseñando edificios, diseñamos también vidas. Y entonces quiero volver a los
inicios de mi carrera y retomaré aquí los dichos de Kennedy, que trató con los problemas a los que se enfrentaba su generación. Y entonces en nuestra generación hoy tenemos que pensar en la emergencia climática y en la necesidad de tomar medidas para el medio ambiente. Y como Kennedy tenemos que hacernos responsables. Pero así como Kennedy se ocupó de la carrera armamentista, convirtiéndola en una carrera espacial para permitir una evolución de la humanidad, nosotros también tenemos que permitir que la emergencia climática nos lleve a evolucionar. No es solo un problema de impedir que siga ocurriendo, sino que tenemos que tomar medidas positivas para el carbono y que nuestras ciudades y nuestras vidas y nuestros edificios hagan de las vidas de sus habitantes unas vidas más inspiradoras, más felices y más lindas, más plenas. Esa es una oportunidad que celebro como arquitecto y la llamo la oportunidad de la crisis del clima. Entonces, muchas gracias por haberse tomado un momento para compartirlo conmigo aquí esta tarde. Erin, pasemos a las preguntas y respuestas. Habla Erin. Muchísimas gracias, Carl. Fue una presentación fabulosa.